Para empezar, escuchamos a la maestra Juliana Castellanos Pedraza. Bueno, resulta muy interesante hablar del programa de gobierno porque tendríamos que remitirnos a la inspiración que creó el programa de gobierno y es el proyecto de nación. Ese texto que ha ido trabajando Andrés Manuel López Obrador desde antes del 2006, cuando se presenta a contender por la presidencia de la República, y que este documento ha ido transformándose para darle vida a lo que pudiese ser pues su forma concreta de ver el país y de ver de qué manera podemos aspirar a ese país. Desgraciadamente venimos de 80 años donde en los últimos años se destruyó el país, un país quebrado para echar a andar muchísimas cosas, pero yo creo que este programa de gobierno sembró en las personas que le tienen esperanza y sembró a los neoliberales cuando se presenta el Programa Nacional de Desarrollo en el 2019, dijo, a partir de aquí decretamos la muerte al neoliberalismo para dar paso a todo este sentido social que tiene el proyecto de López Obrador. Pero cuando se habla de un programa nacional de desarrollo, hay que pensar en otras áreas estratégicas. La seguridad y la justicia, por ejemplo. La seguridad en qué terreno? En que venimos enfrentando una guerra entre cárteles que ha costado muchas vidas a este país y que hay que reconocer que desde la administración de Cedillo se crea lo que llamamos una policía federal que supuestamente iba a traer tranquilidad y paz a esta nación, y lo único que hemos visto es que ha sido una danza multimillonaria de miles de millones de pesos que se han ido a la basura porque no se han capacitado a las policías y que sigue siendo el talón de Aquiles. Yo creo que es importante entender que el rubro de seguridad y justicia es fundamental para que pueda tener éxito el programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si hablamos de justicia, pues también viene siendo un tema altamente vulnerable. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el Poder Judicial están incrustados jueces y magistrados al servicio del PRI y del PAN, porque justamente fueron quienes los llevaron a esos terrenos. Entonces, ahora vemos que aunque ya hay una fiscalía autónoma, resulta un problema que, por ejemplo, el caso ahorita de Cabeza de Vaca, que ya fue desaforado, se siguió el proceso que tenía que seguirse en el legislativo, se gira orden de aprehensión y resulta que el señor se atrinchera con un Congreso a modo. Entonces, es la larga lucha, viene la discusión de 2 años más en la presidencia del magistrado, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, y viene toda esta discusión. Se tiene entendido que el asesor jurídico buscó la manera de encontrar esto y eso ha tenido muchas críticas hacia los herederos del régimen perdido y ha sido un punto de discusión. Pero si no entendemos que alguien que cabece el Poder Judicial, que sea honesto, íntegro y que realmente venga con ese poder de reforma, pues muchas cosas no podrán llegar a un terreno justo, como todos quisiéramos en este país. La justicia es para el que tiene dinero, la justicia es para aquel que puede pagar abogados. O sea, es de miedo decir cuánto le cobraba el abogado Aguilar Sincer al señor Cabeza de Vaca, que ya acabó pues ya despidiéndose de él porque no pudo pagar los 200,000 y pico de pesos diarios que cobra el señor. Imagínese para una persona acusada de un delito menor y que por no pagar una fianza tiene que pasar 30 años. Entonces, el otro segmento o área importante es la cuestión económica, donde se pensó que Andrés Manuel López Obrador iba a acabar de tajo con todas las políticas neoliberales que tienen a México pues agarrado de los polos de desarrollo. Desgraciadamente hay que pagar deuda y los polos de desarrollo pues no se van cumpliendo en el terreno que quisiéramos nosotros. ¿Y qué ha pasado? Se dice incluso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido más ortodoxo que los propios neoliberales.
Ha tenido un control de la inflación, ha tenido control de la moneda, se ha generado inversión extranjera, como nunca antes están llegando los recursos, ha hecho pagar a los deudores o evasores eternos de este país cantidades que nunca nos hubiéramos imaginado y que ante un país quebrado, pues esto ha logrado que se vayan subsanando algunas de las parálisis en la actividad social, económica que teníamos. Entonces, esto resulta muy interesante. Y ahorita el panorama para los últimos 3 años que quedan de gobierno para Andrés Manuel, o 3 y medio, es que el titular del Banco de México justamente tiene que renovarse, la titularidad tiene que renovarse en el mes de diciembre. Y entonces, siendo su secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que choca con él porque él tenía un sentido muy neoliberal y no veía esa economía moral o economía social que sí alcanza a ver Andrés Manuel López Obrador, de la noche a la mañana nombra al subsecretario Herrera, y el subsecretario Herrera se ha convertido en una figura muy interesante para que Andrés Manuel López Obrador tenga éxito. Entonces, ahí está la política social que ya analizamos, está la política económica, está la política de seguridad y justicia, y hay que también ver la política exterior. Se burlan de Andrés Manuel López Obrador porque no habla inglés, y sin embargo ha sabido capitalizar la presencia de un canciller o de un secretario de Relaciones como Marcelo Ebrard Carzabón, que él se cose solito porque pues recibió mucho aprendizaje de su mentor Manuel Camacho Solís, que ha sabido capitalizar a su manera un poco las ideas de Andrés Manuel López Obrador, y que gracias a él pues se ha tenido éxito la campaña de vacunación. Y Andrés Manuel, el único viaje que ha hecho es a Estados Unidos a platicar con el señor Donald Trump, en aquel entonces presidente, que se le criticó mucho, que lo iba a favorecer en tiempos de elección de Estados Unidos, y sin embargo, lo que preveíamos que iba a ser una mala relación entonces con Estados Unidos, se logró controlar. ¿Qué está haciendo ahora y qué es muy interesante dentro de los programas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sin querer está tejiendo ya una alianza con América Latina. Ahí está el caso de tener relaciones con Argentina. En Perú acaba posiblemente de llegar a la presidencia un hombre de izquierda, un maestro normalista que admira a Andrés Manuel López Obrador, y eso es interesante. En Bolivia, pues llegó gente de Evo Morales, que construyó un país excelente, ¿verdad? Que lo levantó. Y también tenemos la presencia seguramente el año entrante en Lula da Silva. Yo creo que con estas grandes figuras vamos a fortalecer mucho, no solamente a Centroamérica, que son nuestros próximos vecinos, y que vamos a recobrar ese papel histórico que México tuvo algún día de ser el hermano mayor de América Latina. Sin embargo, también hay que ver otro eje interesante en cuanto a política exterior. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, quizá un poco desfavorable, porque no tenemos las condiciones de igualdad como para poder trabajar con ellos. Sin embargo, se está trabajando en algunas cosas interesantes de comercio exterior en cuanto a inversiones, pero también Andrés Manuel López Obrador no solamente quiere depender de esa relación exterior con Estados Unidos. Está puesto sus ojos en algunos países de Europa, está puesto sus ojos en algunos países de Asia, y eso lo hace relevante, lo hace interesante. Simplemente tener un embajador de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo una postura muy digna ante el pasado conflicto de Israel y Palestina. Bueno, me atrevería a hablar, el aborto siempre ha sido un punto neurálgico para que Obrador nos pueda dar una respuesta adecuada. No sabemos a ciencia cierta si está a favor de esta política pública, que a mí me parece, desde el punto de vista de salvar la vida a una mujer y que no se arriesgue a un aborto clandestino, yo creo que hay que agradecer esta política que justamente fue instaurada en la Ciudad de México en tiempos de Rosario Robles, curiosamente, ¿sí? Y el feminicidio, bueno, sí, tenemos que aprender y crecer mucho en este terreno. El feminicidio se ha convertido, no tenemos que verlo simplemente como un homicidio más. Tiene una causal de género
que hay que observar y que desgraciadamente en México se ha extendido. Pero también hay que estudiar el feminicidio desde la perspectiva que tiene diversas causales. No es lo mismo el feminicidio de Chihuahua, de Ciudad Juárez, que el feminicidio de Puebla o el feminicidio de la Ciudad de México. Entonces yo creo que sí se está buscando la manera de trabajar en eso. Los gobernadores también tienen que entender que en sus estados tiene que haber una legislación al respecto. Me parece que hay muy pocas entidades que se han abocado ya a reconocer el feminicidio como un homicidio, si así lo podemos llamar, de género, con todas las agravantes que se pueden tener en este sentido. Sí tiene retos Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que su programa de gobierno resulta interesante desde la perspectiva de decir, rompimos con el neoliberalismo. Yo creo que fue una metáfora, no se puede romper el neoliberalismo de la noche a la mañana, pero sí ir sentando bases para que este país, más que pensar en privatizaciones, más que pensar en dinero, volteemos a ver el aspecto social que tanto nos urge rescatarlo para que seamos esa potencia que yo estoy segura que México es. Gracias. Cedemos la palabra a la maestra Leticia Urbina Orduña. Bien, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría abordar el trabajo que se ha hecho para este precepto de devolver al pueblo lo robado. Tiene dos aristas, ¿no? Una es el trabajo efectivo real, por ejemplo, en contra del huachicol o el caso de las guarderías llenas de niños fantasma y demás. Pero también, y vuelvo otra vez al animal político, Andrés Manuel ha logrado con esto debilitar los pilares económicos de sus contrincantes, de sus adversarios. Para ningún partido político es posible decir, oye, no seas mala onda o no seas maldito, regrésanos el dinero de lo que nos robábamos de Pemex, ¿no? Regrésanos del huachicol. O sea, no hay forma de decir eso sin que se vuelve una confesión, ¿no? O el caso de las guarderías, donde hay 2.400 niños fantasma que se cobraban como si se les estuviera dando una educación en Harvard, ¿no? Como dice en el primer caso el priismo, en el segundo caso el panismo, oye, me estás llevando a la bancarrota al quitarme las guarderías. Entonces tienen que inventar una serie de agravios que no existen y que se han ido cayendo solitos, ¿no? Por lo absurdo, por lo mal pergeñadas de los pretextos, de las ideas. Pero bueno, todo eso por una parte le ha permitido no endeudar al país, incluso cuando padecimos una pandemia. Ellos pedían a gritos que se endeudara nuevamente al país porque tenían la visión de que si se pedía deuda, algo les iba a tocar, ¿no? Tanto a los poderes políticos como a los poderes económicos, que además sabemos que están entretejidos, sobre todo desde que tuvimos un gerente de la Coca-Cola como presidente de la República. Entonces, son poderes, ya no es solamente el PRIAN, sino además la Coparmex y todos estos que están hechos un solo monstruo que trata de atacar todas las políticas públicas de este régimen, ¿no? Pero bueno, ese dinero ha permitido de alguna manera también plantear la construcción de grandes obras públicas que van a traer beneficio social. Se critica muchísimo el Tren Maya. Comentaba por ahí Arturo al inicio que colaboré en el periódico Quintanarroense, que ya desapareció, pero bueno, el caso es que tengo una relación cercana con la gente del sureste, con periodistas de por allá y demás, y la gente de allá está feliz, fascinada de que les construyan un tren. Ajá. No hace demasiado tiempo, hará unos 5 años, moverte de Playa del Carmen a Chichén Itzá eran 4 horas de carretera de un solo carrilito. Armaron una autopista y eso bajó el tiempo a 2 horas y media. Si con el tren lo puedes reducir mucho más o puedes abaratar los costos para la gente local, porque los autobuses cuando no tengan la misma cantidad de clientela van a tener que bajar sus precios sí o sí, que ahorita son muy, muy altos para el poblador local, pues eso
se va a traducir en mejora para la vida cotidiana de la gente de la zona maya, ¿no? No solamente del estado de Quintana Roo, que es del que hablo mucho porque es el que conozco muy bien y muy de cerca, sino de todo el sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, etcétera, Yucatán. Entonces, eso habría sido en otro sexenio una fuente enorme de ingresos para constructoras, para políticos, para empresarios, y cuando resulta que no lo es porque la estructura ya no les permite seguir sacando del presupuesto tajadas, moches y demás, pues están furiosos. Ajá. Entonces, de alguna manera, esas políticas públicas de Andrés Manuel sí han afectado de manera frontal los intereses económicos de una derecha probablemente más voraz que cualquiera de las que haya en otros continentes. En América Latina algunos se dan un quién vive con la nuestra, y además hay nexos muy cercanos. Ese es otro problema que hay que tocar, ¿no? La derecha mexicana es cercana a otras derechas. Felipe Calderón es amigo íntimo de Álvaro Uribe. Uh-huh. Esas relaciones permiten que medios extranjeros ataquen al gobierno de Andrés Manuel, que se urdan desde allá una serie de agresiones, de comparaciones, ya saben, Venezuela del Norte y todas estas cosas que nos habían colgado, y que además no les están saliendo, que esa es la otra cosa pues muy divertida de todo este negocio, ¿no? Han hecho y deshecho hasta el límite de su ingenio, que no es demasiado, hay que decirlo también, la derecha no se caracteriza por creativa, por eso son conservadores, porque se quieren quedar con lo que ya está. Cuesta mucho más trabajo ser de izquierda porque hay que imaginar, pero bueno, estos conservadores que no son tan imaginativos que digamos, ya agotaron todas sus opciones y han hecho pues muy poco, han tenido muy pocos avances, y todo lo que organizan contra López Obrador parece que se les revierte, ¿no? Pero bueno, está el Tren Maya, está el aeropuerto, que también era otro negocio más que cantado, en una zona que se hunde irremediablemente y que iba a generar el negocio eterno de las reparaciones. Ajá. Y ahora que se trasladó a Santa Lucía, bueno, han dicho que es un galerón espantoso y demás. No pueden decir eso porque es una zona militar a la que no se tiene acceso. Ajá. Ellos no pueden saber cómo está allá adentro. Por pura chiripa del destino, tengo un familiar que trabaja allá adentro y que sí me puede contar cómo está ahí. Ya hasta me enseñó fotitos que obviamente no puedo hacer públicas de ninguna manera, porque es una zona militar, pero la verdad es que es un aeropuerto, pues como debe ser un aeropuerto, y ya no es el galerón que nos quieren pintar, como muchas de las falsas noticias que han hecho circular. Pero bueno, sí es un hecho que las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador han revelado aristas que no veíamos. Hasta el sexenio pasado, cuando pensábamos en corruptos, pensábamos en el presidente de la República y en los legisladores, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Y no habíamos volteado a ver al poder judicial. Y en este sexenio, al poder judicial se le cayó la toga de la honradez y quedó al desnudo como uno de los poderes políticos más corruptos, más aliados de los intereses económicos y políticos de la derecha, capaces de soltar o de perdonarle cualquier delito a gente tan impresentable como los Duartes, el de Veracruz y el otro, o como Cabeza de Vaca y toda la lista larga que conocemos ya. Gracias. Para finalizar, cedemos la palabra a la doctora Elisa Guadalupe Cuevas Landero. Bueno, yo quisiera comenzar mi intervención pensando en algo que decía hace rato la maestra Leti, acerca de que con quién podríamos comparar o cuál sería el último gobierno que más o menos trató de la política social, como lo hace Andrés, y mencionaba a Cárdenas. Yo creo que sí, es bastante similar teórica y metodológicamente. Si hiciéramos un corte
pensando en el sistema político como una parte de todo, pensando en la gran teoría de Niklas Luhmann y de Talcott Parsons sobre los sistemas, pensando en el gran sistema social mexicano, donde el sistema político pues es uno de los sistemas clave dentro de todo el ramaje sociopolítico, económico, etcétera. Yo creo que Andrés le regresa de alguna manera a la política el buen crédito, porque hasta antes de él creo que todo el mundo hablábamos muy mal, ¿no? Ya no quiero saber del asunto político, los jóvenes decían que no les interesaba, etcétera, y hoy se están interesando en ello. Entonces, parte de las políticas públicas ha sido el uso de los medios de comunicación para mandar el mensaje a todo el entorno social de que la política es muy necesaria y que la política no es exclusiva de los hombres del poder, sino que es un asunto de absolutamente todos. Hay un periodista que a lo mejor conoce la maestra Leti, Víctor Manuel Sámano Labastida de Tabasco, que escribe en el diario Presente, etcétera, y él dice que Andrés sintió como una deuda del Estado mexicano y de todo el sistema político en total, una deuda en especial con alguien, con los indígenas. Y entonces cita en uno de sus artículos en Ventana Sur, dice, citando a Andrés Manuel, si darles atención preferente a los indígenas es racista, que me apunten en la lista, ustedes se acordarán de la frasecita. Bueno, justamente como él comienza su trabajo profesional en estos territorios en Tabasco y se da cuenta, ¿no?, de todo el manejo que hay no solamente a nivel del, digamos, presidente, constitución, partido, que son como los tres pilares, ahorita abordo eso, los tres pilares del sistema político en México, se da cuenta de que no nada más a nivel nacional, sino que a nivel regional, a nivel de las gubernaturas, pues también se reproduce ese sistema y es contra lo que él choca en primer lugar. Por eso se va al INI y deja el gobierno de Enrique González Pedrero, que en ese momento era gobernador de Tabasco, y con quien yo trabajé en esa época, porque era yo, empecé a trabajar con él en un seminario, siendo estudiante, pero ya a esas alturas, cuando él es gobernador, yo ya terminé la carrera y sigo apoyándolo en los asuntos de investigación. Bueno, de hecho, casi hasta la actualidad, ¿no? Porque él pues hecho unas investigaciones históricas sobre Santana y sobre el siglo XIX, pues que a mí me han interesado mucho y yo he participado en ello. Entonces, Andrés se da cuenta de que con lo que conversa con el gobernador en ese momento, no le acaba de convencer porque le quiere dar la presidencia del PRI en Tabasco y Andrés Manuel la rechaza. De hecho, él escribe un libro donde habla incluso cosas de Julieta Campos, la esposa de Enrique González Pedrero, pero más adelante lo curioso es que la llama cuando él es jefe de gobierno en la Ciudad de México para que ella encabece el área de turismo y es la que embellece todo Reforma con flores y demás, ¿no? Entonces eso es algo interesante ahí en la trayectoria de Andrés, porque, digamos, por un lado se da cuenta que no puede seguir siendo artífice del priismo, no está de acuerdo con don Enrique y vota su candidatura para representar al PRI, se va al INI y allí empieza otra trayectoria política que parece muy divergente de la priista, pero que no lo es tanto. Ahorita voy a decir por qué. Y se va como por otro lado, y sus políticas gubernamentales, ya después como gobernante en la Ciudad de México y actualmente, no son tan radicales como a veces supondríamos. O sea, entrando al núcleo político y del poder, estoy totalmente de acuerdo con Leti que han sido abono para hacer crecer su figura. A lo mejor es en segundo término o eso es consecuencia de lo que ha hecho, no lo sé, pero lo que sí sé es que el sistema no ha cambiado, ¿no? El sistema político mexicano sigue siendo exactamente el mismo que cuando estaban los priistas. Según Cosío Villegas, 3 eran los pilares que lo sostenían: el partido,
la figura presidencial y la Constitución. La Constitución no ha cambiado, aunque le hayan hecho un montón de remiendos. El partido sigue existiendo, aunque ahora se llame Morena, y el líder presidencial que tenemos actualmente es una figura mucho más fuerte que todos los demás presidentes que tuvimos, incluido Cárdenas. Porque, ¿de dónde aprendió Andrés eso? Pues de Cárdenas, porque le llegó a través de su maestro Enrique González Pedrero, que formó parte de aquella vanguardia juvenil revolucionaria que trabajó con Cárdenas de muy joven. Entonces, don Enrique nos contaba como alumnos y pues también fue su alumno Andrés Manuel, y por eso no me resulta difícil entenderlo. Hablaba de que para gobernar este país había que recorrerlo a pie, y que Cárdenas así lo había hecho, y que se acercaba a la gente y platicaba con ella y comía con ella, y que le puso medios de comunicación como la radio y el telégrafo para poder comunicar a todos, etcétera. Entonces él tiene como muy presente todo eso y hace exactamente lo mismo, con una ventaja, que sabe arrojar productos distintos del sistema político al entorno social. O sea, aunque el sistema político es el mismo, y él lo reconoce, porque él dice, yo no he cambiado al sistema, estoy gobernando de otra manera, y entonces el régimen político y mis políticas públicas son completamente diferentes a las que había antes, pero no he cambiado el sistema sigue igual. Y yo diría que sí, incluso algunas políticas son bastante, muy fuertes, más fuertes que las que teníamos antes, ¿no? Y más duras. Pero pues de eso se trata cuando se tiene una autoridad fuerte al frente de la República, ¿no? Y uno de esos ejemplos que abarca todo, lo económico, lo social y lo político, y que no lo hemos mencionado, son las vacunas. O sea, yo creo que este ha sido el año y medio más, año, 3 meses más difícil que hemos vivido en los últimos tiempos. La edad que tenemos, más o menos, mis compañeras que estamos acá y yo, no Arturo, porque él es un niñito todavía. Nosotras hemos vivido lo que es el régimen neoliberal y sabemos que seguramente en esos regímenes, si hubiéramos tenido vacunas gratis, seguramente habría sido porque nos endeudábamos tremendamente o nos las habrían cobrado. Entonces, el sistema sigue siendo el mismo, el régimen es el que ha cambiado, y las políticas que se llevan a cabo en términos de políticas públicas arrojan muchísimas cosas al ambiente societal. ¿Cuáles? Pues el que uno admire, quiera a este gobierno. La respuesta entonces es, pues mis papás han sido atendidos por la enfermera y el doctor que los visita cada mes, pero además les ha dado dinero que les ha hecho sentir pues la felicidad porque pueden ir al súper a comprarse lo que se les antoje. Eso hace que este producto que lanza él al ambiente social forje una estructura en la base casi tan fuerte como la que tuvo Cárdenas o más, si es preciso, porque ahora son otras las políticas que él ha echado a andar, y sigue siendo ese tipo de estado, llamémosle de bienestar, aunque no se parece al welfare state, porque esa es otra cosa, pero sí es un estado de bienestar y felicidad, ¿no? Y ya hasta aquí lo dejo, gracias. Sí, nada más me gustaría un poco para los más jóvenes contextualizar un par de cosas. Se acusa mucho a Andrés Manuel de ser de origen priista, perdón, pero no había manera de ser de origen de otra cosa si te dedicabas a la política en el momento en que él inicia su carrera política. Había la posibilidad de ser del Partido Comunista y eso te ponía automáticamente en la clandestinidad y bueno, es como suicida lanzarte a un partido que de entrada es clandestino y que en cuanto sepan que perteneces a él, tienen el derecho de meterte a la cárcel y de torturarte, y que eso además era legal en ese momento. O el panismo, que está, digamos, centrado en aquel momento en otra región del país, en el Bajío, y que no tiene nada que ver con la cuestión político-social, sino con la cuestión religiosa, ¿no? Porque el surgimiento del panismo tiene su origen en la guerra cristera, en el sinarquismo y en todos estos movimientos. Entonces es un poco absurdo
pues cuestionarle que haya surgido a la política del priismo, porque no había otra manera de surgir a la política en este país, ¿no? Y la otra es los ataques y acusaciones que se le hacen de que es un dictador, que son francamente ridículas. Tengo amigos chilenos aquí que eso les parece verdaderamente grotesco, ellos que sí vivieron una dictadura, pero aquí mismo en México, sin llegar a ser dictadura, fuimos totalitarismo, pero dictadura no, ojo, tuvimos, por ejemplo, aquella Dirección Federal de Seguridad que torturaba gente, que la desaparecía, había hornos crematorios, seguramente todavía los hay, en muchas de las sedes del ejército, no muy lejos de nosotros en Acatlán, ahí en el Toreo de Cuatro Caminos, en esa zona se sabe que hay hornos crematorios para desaparecer a los que se les pasaba la manita o decidían que había que desaparecerlos. Entonces, ayer apenas se cumplieron 50 años de una masacre, y por ahí están los documentos y los testimonios, ¿no? De alguien que está en una comida con Luis Echeverría ese día, y cuando le hablan por teléfono y le dicen es que hay muertos, quémenlos. La orden textual de Luis Echeverría, por cierto, agente del ITEMPO 14 de la CIA, que no se nos olvide, pues es, quémenlos, no hay bronca, ¿no? Eso era en la época del priismo fuerte, duro, que no llegó a ser una dictadura. Entonces, ahorita decir que este señor es un dictador es verdaderamente hilarante, ¿no? Es ridículo y revela un desconocimiento enorme de lo que se dice, ¿no? Nada más. Agradecemos su presencia en Crisol Debate, una iniciativa de Crisol Acatlán. Los esperamos el próximo programa dedicado a medios de comunicación.